Buenos días. Buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a tomar propiamente 3 sesiones para la entrevista. La entrevista, bueno, aquí nos permite conocer desde la forma como cada quien lee, la manera como cada quien aborda alguna situación, por ejemplo, de entrevista. Y la última es cómo elabora una entrevista. Entonces vamos a llevar 3 sesiones propiamente para explicar qué es una entrevista. Vamos a realizarlo hoy. La siguiente ya sería presentar sus entrevistas que realizaron, de preferencia entrevistas laborales, y tomaríamos propiamente el próximo jueves y el lunes cerramos. Y ya el viernes estaríamos realizando el primer parcial para que lo consideren. ¿Qué fue lo que encontraron en la tarea? ¿Qué encontraron acerca de la entrevista? Escucho, adelante. Adelante, los escucho. De la entrevista, profe. Sí, por favor, especifiquen qué es una entrevista. Les Pero comentaba pues que primero la entrevista, luego sería la entrevista laboral, y a partir de la entrevista laboral comenzamos a hacer la elaboración de nuestra propia entrevista. De preferencia, una entrevista que vaya encaminada a un campo de trabajo concreto. Es decir, el cuestionario para las preguntas de una persona que esté solicitando empleo van a estar encaminadas para un puesto que yo necesito en mi empresa. Es decir, no voy a hacer una entrevista laboral a tientas ya locas, sino voy a hacer una entrevista encaminada a un puesto determinado. Y al final, determinar si esa persona es idónea para el puesto o no lo es. Esa es la intención de este ejercicio. ¿Alguna duda? no, profe. Bueno, vamos a comenzar entonces. Yo voy directamente a lo que es la entrevista laboral. Bueno, ¿qué es una entrevista? Propiamente una entrevista
es un diálogo que se sostiene con un propósito definido. ¿Cuál es el propósito? Bueno, pues el propósito es que la persona cumpla con cierto perfil para el desempeño de un trabajo que yo estoy ofertando. Y como continúa y dice, y no por la mera satisfacción de conversar, porque si fuera con la satisfacción de conversar, bueno, pues cualquier reunión de café es bonita para conversar. Entonces no se trata de conversar en una entrevista, se trata de que a través de la conversación yo descubra si esa persona me es idónea en el puesto que yo necesito desempeñar o que desempeñen o definitivamente no lo es. No sé si me explico. A ver, repito. O sea, no se trata de una conversación, ¿eh? La entrevista, aunque implícitamente tiene una conversación, conversar con una persona que a mí me interesa su función en mi empresa, en ese sentido me interesa, pero no es una conversación como tal, ya que una conversación yo la puedo tener en cualquier fuente de sodas o fuente de bebidas o café o qué sé yo. Necesito una conversación, pero con un objetivo muy concreto. Valorar las características de la persona que necesito para que desempeñe determinada función en mi negocio. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Bueno, entre el entrevistador y el entrevistado existe una correspondencia mutua y gran parte de la acción recíproca entre ambos consiste en posturas, gestos y otros modos de comunicación. Es decir, yo voy a estar muy atento en la entrevista al entrevistado, qué gesticulaciones tiene, qué movimientos hace, incluso qué posturas toma, cómo viste, para decir yo, esta es la persona que yo necesito para mi empresa. El ejercicio se va a llevar un poquito de trabajo porque ustedes van a hacer la entrevista a una persona que conozcan o una persona desconocida para que ustedes digan, este es el perfil que yo necesito para mi empresa. ¿Alguna duda? No, no, profe. Bueno, ¿podemos continuar? Sí. Bueno, antes de pasar a formular las preguntas, hay muchos tipos de entrevista. En este caso, vamos a dar una apertura a toda la gama de entrevistas que pueden existir o quieren que la reduzcamos a una entrevista laboral. A ver, pregunto. ¿Determinamos a un ámbito laboral o cualquier tipo de entrevista? Laboral. Laboral. ¿Qué dice el resto del grupo? Laboral. Laboral. ¿Alguien quiere hacer otro tipo de entrevista que no sea laboral? No, maestro. ¿Les gustan los espectáculos? Sí. Sí. ¿A quién le harían una entrevista? ¿Algún artista?
Adelante. ¿Cómo, maestro? Sí, que si desean que nada más sea sea pura entrevista laboral o podamos hacer otro tipo de entrevistas. Yo les preguntaba que si les gustan los espectáculos. Pregunté a quién harían ustedes una entrevista en el medio de los espectáculos. Yo se la haría, pues, como un cantante. ¿Qué cantante? Ay, pues no sé, maestro. Pues si habla de cantante, debe ser un cantante que le gusta. Pues uno de banda, pero no sé cómo se llama. No, pues necesitamos saber quién es para saber el enfoque. No sé. Bueno, ¿a alguien le gustan los deportes? ¿Alguna de ustedes o alguno de ustedes le gusta la política? A ver, no escucho voces más que de dos personas. ¿Las demás no están o qué pasa? No, profe, a mí no me gusta la política. La religión, la No, música, los espectáculos, los deportes, la ciencia. Tampoco, profe. Entonces, ¿qué les gusta? ¿Qué es lo que les gusta? Porque con esas ganas podemos hacer muchísimas cosas, ¿eh? pues la música, maestro. La música. ¿Qué otro? Sí, sí, la música. Los espectáculos. ¿Qué otro? A mí la ciencia, pero depende de cuál. O sea, A por ver, ejemplo, hacer como, combinar como materiales o cosas así. O sea, sobre química. ese tipo. Ajá. Bueno, pues entonces, adelante sería una entrevista a algún inventor. Sí, algún inventor. Los artistas, pues algún artista de su preferencia. ¿Qué entrevista le harían? Es decir, especificar qué información es la que quieren recabar ustedes para realizar su ejercicio. Por eso es importante determinar que hay muchos tipos de entrevistas, entrevistas deportivas, entrevistas de espectáculos, entrevistas religiosas, entrevistas políticas, entrevistas científicas, etcétera. Entonces van a tomar un tipo de entrevista y lo van a desarrollar con preguntas muy concretas, estableciendo claramente qué es lo que persiguen con esa entrevista. Conocer a fondo la ciencia, conocer un poco más de la vida del artista, conocer un poco más sobre las propuestas del candidato, o sea, no sé, pero eso ya lo establecen ustedes. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, ¿cómo se formulan las preguntas? Es importante cómo se formulan las preguntas, porque de ellas depende mucho cuál sea la respuesta que yo quiero recibir. O sea, yo pregunto con el fin de recibir algo. O sea, las preguntas que yo elabore no van a estar disparatadas, van a ser preguntas muy concretas o preguntas muy claras para que la persona que va a contestar, pues conteste lo que yo necesito que conteste. Por ejemplo, en el campo de la política, si yo necesito saber
si va a haber cierto beneficio para mi colonia, pues entonces yo tengo que elaborar una pregunta, ¿cuáles son las colonias que más necesitan? Dentro de las colonias que tiene contempladas, ¿cuáles son las colonias que usted va a visitar? ¿Qué apoyos hay para esta área de social? Es decir, que la pregunta siempre vaya encaminada a querer extraer la información que yo necesito. Es común que el entrevistador induzca al entrevistado según la expectativa que puso en él o el precepto que se formuló, ya sea por referencias o por haber leído antecedentes. Es decir, mi entrevista tiene ciertas expectativas. ¿Cuál sería la expectativa? Bueno, el querer lograr algo con esta entrevista, no nada más hacerla por hacerla, sino yo quiero lograr esto, entonces saber si la expectativa es muy alta y la posibilidad es poca, o la posibilidad es mucha y la expectativa es poca. Esto también yo tengo que hacerlo con anticipación. Por eso, punto y seguido, tiene que ser natural para obtener resultados más exactos. Es decir, no voy a inventar yo nada. Yo simplemente voy a ir dando paso a paso o voy dando pasos para alcanzar un objetivo determinado. Yo soy quien tiene que inducir al entrevistado, no viceversa. Tampoco es conveniente personalizar de forma tal que el interlocutor pueda considerarse acusado, juzgado o imputado de algo. Es decir, mi entrevista no es para acosarlo. Mi entrevista es para extraer la información que yo necesito para publicarla. Es decir, cosas que sean un poquito más cercanas a la realidad. El entrevistado debe sentirse libre para explayarse. Es decir, que el entrevistado sienta tanta confianza en la manera como yo lo abordo, que de manera natural comience a fluir en él las respuestas que yo espero. Eso sería con respecto a la formulación de preguntas. Siguiente, tratar de formular las preguntas de manera que puedan comprenderse fácilmente. Es decir, que nuestro lenguaje ni sea tan corriente, ni sea tan rimbombante. Es decir, que sea un lenguaje que sea adaptable para ambas partes. Siguiente, efectuar una sola pregunta por vez o por una vez. El entrevistador jamás debe entrevistar a una persona o a un personaje con tanta pregunta que llegue un momento en que todavía ni le hace la segunda pregunta o no le contesta la primera pregunta y usted ya le está haciendo la segunda pregunta. Es decir, darle tiempo, un tiempo razonable también. O definitivamente, si no la hay, preguntarle si tiene la respuesta o no tiene. Si no tiene, bueno, pues entender que no tiene respuesta. Pero si tiene, bueno, que se las dé de manera lo más claro posible. También debemos evitar que las preguntas condicionen las respuestas. Es decir, que no se vea que yo quiero que me afirme determinadas cosas. ¿Verdad que sí, usted? No, o sea, yo voy a preguntar, no voy a afirmar. Por eso, no formular preguntas directas hasta que se tenga la convicción de que la persona entrevistada está dispuesta a facilitar con precisión y exactitud la formación deseada. Yo no voy a llegar a una empresa sin presentarme y decir, oye, fulano de tal, te quiero hacer una entrevista.
pues lo primero que va a reaccionar la persona, bueno, ¿y quién eres tú? ¿O por qué me vas a entrevistar? Es decir, tiene que ser muy fino el trato en la entrevista. Poder llegar mire, trabajo para tal periódico o soy periodista independiente. Pues me gustaría, si usted nos permite, conocer esta parte de su profesión o esta parte de su vida, etcétera. Pero que quede muy claro desde el principio. De lo contrario, pues esto va a traer problemas. Problemas porque pues en un momento puede ser que haya preguntas que le incomoden y esas mismas preguntas pues lo lleven a que todas las preguntas que lleva usted elaboradas pues ya no se realicen. Es decir, que todavía ni contesta una pregunta cuando ya está la siguiente. Esto es lo que no debe suceder en una entrevista. Ahora, un entrevistado pues no puede ir a una empresa con la novia o con el nieto o con el hijo, por pequeñito que éste sea. Porque hay personas que dicen, no, ¿sabes qué? No te vas, nos vamos contigo. Y pues le sueltan al niño y resulta que pues ya no lleva a cabo la entrevista porque pues todo el tiempo se la llevó el niño y jamás pudo contestar una pregunta y por ende no le dieron el trabajo. Entonces digo, para que consideren este. Siguiente, formular inicialmente preguntas que no induzcan a eludir respuestas ni adoptar una actitud negativa. Es decir, que la pregunta no sea para que conteste únicamente sí o no, sino que conteste sí o no, pero que dé alguna razón por qué sí o por qué no, por favor. Pues esto es lo que tenemos propiamente para aquí ya, bueno, vamos a ver las preguntas que encierra una entrevista. Estamos hablando de preguntas cerradas, preguntas de sondeo, preguntas hipotéticas, preguntas abiertas, preguntas nerviosas, curiosamente, preguntas agresivas, etcétera. Es decir, no vamos a iniciar con ello. Van a ser preguntas de tal manera que sean suaves a la persona que va a ser entrevistada. Bueno, las preguntas cerradas se pueden contestar con una sola palabra, por lo general. ¿Te interesa el trabajo? La respuesta es que va a ser más viable que le digan, sí, me interesa. Ah, entonces es tanto. En todo caso, para evitar este malestar de que a veces no tengo el dinero para cubrir ese servicio, bien yo puedo anticipadamente hablar con la persona que me entendí y decirle, ¿sabe qué? Pues yo le sugiero o le solicito 50% ahorita y el otro 50% cuando ya está hecho su trabajo. Hacer un pequeño contratito para que no haya desconfianza de ninguna de las partes. Bueno, también hay preguntas de sondeo. Estas deben ser sencillas y cortas, tales como preguntar o repreguntar, oye, ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la causa? Etcétera, sin que se sientan violentados para responder. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe, todo bien. Bueno, siguiente, no debe haber preguntas malintencionadas. ¿Qué sería una pregunta malintencionada? Oye, dicen que en 2004 te encontraron robando en una tienda. Bueno, ¿lo van a entrevistar por su delincuencia o lo van a entrevistar como artista? Entonces tienen que determinar con mucha frialdad
¿Cómo debe ser esto? Por favor. Obligan al entrevistado a escoger entre dos opciones indeseables. No son útiles ni tampoco aconsejables. Tampoco deben realizarse preguntas provocadoras, es decir, provocadoras que tengamos respuestas agresivas. Por ejemplo, un deportista no puede llegar y decir, oye, pues que tú eres el más malo del equipo, porque pues si lo hacen sentir mal, posiblemente hay una reacción no esperada. Preguntas que sugieren la respuesta esperada. Pues la pregunta que sugiere la respuesta que usted espera, pues es precisamente irla llevando paso a paso, hasta que tenga plena confianza, y entonces la persona hable por sí misma. Preguntas abiertas. Las preguntas abiertas tienen que ser preguntas abiertas, pero no tan abiertas que llegue un momento en que pues ya no haya una respuesta como tal. Este es el riesgo. Y por último, la entrevista focalizada. Es decir, yo esa persona la vi entrar, me cayó bien y pues yo la entrevisto. Pero una persona que no me cae, una persona que tuve algún disgusto y va a renovar contrato o está pidiendo trabajo porque pues dejó la empresa y pensó encontrar trabajo y lo cierto es que no fue así, ¿no? Entonces digo, esto sería propiamente lo que tenemos para la entrevista. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bueno, pues les agradezco para que comiencen a elaborar su entrevista, por favor. Pasen bonito día y nos vemos el próximo. Próximo Jueves. jueves, correcto. Pues gracias.